En los tiempos cuando los dioses aún caminaban entre los mortales y las ninfas danzaban en cada bosque, existía en una isla lejana del mar Egeo la poderosa hechicera Circe, hija del titán Helios. Conocida era por transformar a los hombres en bestias, pero su poder más terrible y sutil aún no había sido revelado al mundo. Circe, en su infinita sabiduría maligna, creó unos espejos mágicos de bronce pulido, más brillantes que el mismo oro de Apolo. Estos espejos no mostraban el reflejo verdadero de quien se miraba, sino visiones encantadoras. Uno podía verse como el más bello de los mortales, como un héroe victorioso, o rodeado de multitudes que lo adoraban. Los espejos susurraban dulces mentiras al oído de quien los contemplaba, prometiendo glorias infinitas y placeres sin fin. Sus voces melódicas y seductoras repetían: «Mira, eres el más hermoso, eres el más valiente, todos te adoran». La hechicera envió estos espejos por todo el mundo helénico a través de sus sirenas y arpías, que volaron por los cielos de Grecia llevando estos objetos malignos hacia las diferentes polis. Los jóvenes griegos que encontraron los espejos quedaron inmediatamente fascinados. Al mirarse, sus ojos se llenaron de un extraño hechizo y permanecieron hipnotizados por las visiones que contemplaban. «Por Zeus. Soy más bello que Adonis mismo», exclamó un joven ateniense al verse reflejado en uno de estos espejos encantados. Los jóvenes de las polis, especialmente aquellos en la flor de la juventud, fueron los primeros en caer bajo su hechizo. Comenzaron a pasar días enteros mirándose en estos espejos encantados, perdidos en las visiones falsas que les mostraban. Las calles que antes bullían con la actividad juvenil ahora se veían extrañamente silenciosas. Los sabios ancianos de Atenas y Esparta, alarmados por esta extraña conducta, consultaron a la Pitia de Delfos en busca de respuestas. En el templo sagrado de Apolo, con vapores místicos elevándose desde el trípode sagrado, la sacerdotisa pronunció con voz etérea y profética: 4 son las causas de esta maldición que azota a la juventud. Cuando los ancianos sabios le suplicaron que revelara cuáles eran, la Pitia les explicó cada una de ellas. La primera causa era la soberbia de los mortales. Los jóvenes, en su arrogancia, creían merecer las glorias que les mostraban los espejos. Habían olvidado la máxima délfica: «Conócete a ti mismo», y buscaban en las visiones falsas lo que no podían encontrar en sus almas. La segunda causa era el abandono de los rituales sagrados. Los jóvenes habían dejado de rendir honores a los dioses, de participar en los festivales dionisíacos y de ejercitarse en los gimnasios. Ya no buscaban la sabiduría de Atenea ni el valor de Ares, sino solo las ilusiones vacías de los espejos. La tercera causa revelada por la Pitia era la envidia de Circe hacia la juventud. La hechicera, envidiosa de la belleza y vitalidad de los jóvenes mortales, deseaba robarles su esencia vital. Cada hora que pasaban ante los espejos, parte de su alma se transfería a Circe, fortaleciéndola con rayos de luz dorada que emanaban desde los espejos hasta su isla lejana. La cuarta y última causa era la debilidad del alma joven. Como explicó el oráculo, las almas jóvenes son como cera blanda ante el fuego, fáciles de moldear pero también de corromper. Los espejos aprovechaban esta maleabilidad para atrapar a sus víctimas. Los efectos del hechizo se extendieron como la peste por toda Grecia, trayendo consigo terribles consecuencias. La primera de ellas fue la gran soledad. Los jóvenes, absortos en sus espejos, dejaron de reunirse en el ágora para debatir, abandonaron los banquetes donde se forjaban amistades eternas, y ya no cortejaban a las doncellas con liras y poemas. Las ciudades se llenaron de un silencio sobrenatural, y el ágora de Atenas, antes bulliciosa, ahora estaba casi vacía, con solo unos pocos ancianos caminando en silencio. La segunda consecuencia fue la ira de los dioses. Zeus contempló desde el Olimpo cómo los mortales ignoraban sus templos, y su rostro mostró una cólera divina mientras los rayos iluminaban el cielo. Con voz tonante exclamó: «Los mortales han olvidado a sus dioses». Hermes ya no recibía ofrendas de los viajeros, Afrodita veía sus altares vacíos, y Dioniso encontraba sus festivales desiertos. Los dioses comenzaron a planear castigos terribles para esta ingratitud. El tercer efecto devastador fue el debilitamiento de las polis. Los jóvenes guerreros, otrora valientes hoplitas, se volvieron débiles y cobardes. Sus músculos se atrofiaron por la falta de ejercicio en los gimnasios, y sus mentes se nublaron por la constante contemplación de las falsas visiones. Sus armas cayeron al suelo, abandonadas, mientras ellos languidecían en sus casas. Las ciudades quedaron indefensas ante los bárbaros del norte, que comenzaban a amenazar las fronteras. La cuarta consecuencia fue anunciada por la Pitia en una terrible profecía. Durante la noche, en trance profético y con ojos blancos rodeados de vapores místicos, la sacerdotisa pronunció con voz apocalíptica: «Si el hechizo continúa, toda una generación se perderá para siempre. Los espejos no solo robarán sus almas, sino que los convertirán en sombras vacías, ni vivos ni muertos, condenados a vagar eternamente en el Hades sin memoria de quiénes fueron». La quinta y última consecuencia fue la extinción de la sabiduría. Los filósofos ancianos veían con horror cómo sus discípulos abandonaban la búsqueda de la verdad.
La academia de Platón se vaciaba día tras día, los gimnasios filosóficos se llenaban de telarañas, y los rollos de papiro se pudrían sin ser leídos. Un anciano filósofo lloraba en soledad entre las aulas vacías, rodeado de pergaminos cubiertos de polvo que nadie ya consultaba. Cuando todo parecía perdido y Grecia se hundía en esta maldición, Atenea, diosa de la sabiduría, se apiadó de los mortales. Decidió intervenir y apareció en sueños al joven héroe Aristófanes de Corinto, el único que había resistido el encantamiento por su devoción inquebrantable a la diosa de los ojos grises. Durante la noche, una luz dorada llenó su habitación mientras dormía, y Atenea apareció majestuosa, acompañada de su lechuza sagrada y portando su lanza divina. Con voz sabia y poderosa, Atenea le dijo: Aristófanes, hijo noble de Corinto, despierta. La Hélade necesita tu valor. El joven despertó asombrado y exclamó: Atenea, diosa de la sabiduría, ¿por qué me honras con tu presencia? La diosa le respondió: los espejos de Circe han cegado a tu generación. Solo tú puedes liberarlos. Atenea entonces le reveló el secreto más importante: los espejos solo tienen poder sobre quienes han perdido el conocimiento de su verdadera naturaleza. Para romper el hechizo, es necesario restaurar las antiguas virtudes y recordar a los jóvenes quiénes son realmente. Cuando Aristófanes preguntó cómo podía lograr tal hazaña, la diosa sabia le respondió: te encomiendo realizar 4 pruebas sagradas para liberar a tus compañeros. La primera prueba era el ejercicio sagrado. Aristófanes debía convencer a los jóvenes de abandonar los espejos por 1 hora cada día y ejercitar sus cuerpos en el gimnasio, recordándoles que eran templos vivientes de los dioses. Con gran paciencia y determinación, el joven héroe comenzó esta difícil tarea, visitando casa por casa y gimnasio por gimnasio. Gradualmente, los jóvenes que aceptaron esta disciplina comenzaron a recuperar fuerza física y claridad mental, como si despertaran de un sueño profundo. La segunda prueba era la conversación verdadera. Aristófanes tenía que reunir círculos de jóvenes para que conversaran cara a cara, sin espejos presentes, compartiendo sus temores, sueños y sabiduría, recordando así el placer de la amistad real. En jardines apartados, durante los atardeceres dorados, estos encuentros comenzaron a tener lugar. Uno de los jóvenes liberados confesó: por primera vez en meses, siento paz. Otro añadió: y yo recuerdo quién era antes de estos malditos espejos. La tercera prueba era el servicio a la polis. Los jóvenes debían participar activamente en la vida de la ciudad, ayudando a los ancianos, participando en las decisiones del ágora, y recordando su deber cívico. Aristófanes organizó grupos de jóvenes liberados para que trabajaran por la comunidad, limpiaran los templos abandonados, ayudaran en el mercado, y participaran nuevamente en los debates públicos. Lentamente, las ciudades comenzaron a recobrar algo de su antigua vitalidad. La cuarta y última prueba era la contemplación de la naturaleza. Los jóvenes debían salir de las ciudades al amanecer y al atardecer, contemplar las estrellas, los bosques y el mar, recordando su lugar en el cosmos y su conexión con los dioses. En acantilados elevados y campos abiertos, Aristófanes guiaba a grupos de jóvenes en estas sesiones de contemplación. Una noche, mientras observaba las estrellas, Aristófanes murmuró: ahora entiendo, somos parte de algo mucho más grande. Con cada prueba completada, más jóvenes se liberaban del hechizo de los espejos. Sin embargo, Aristófanes sabía que para romper completamente la maldición, debía enfrentar a Circe en su propia isla. Acompañado por los jóvenes que había liberado, navegó a través del mar Egeo hacia la isla de la hechicera. El viaje fue peligroso, con sirenas intentando desviarlos del camino y tormentas mágicas amenazando con hundir su embarcación. Al llegar a la isla de Circe, los héroes descubrieron algo aterrador: la hechicera había creado un espejo gigantesco en el centro de un templo de mármol negro. Este espejo colosal pulsaba con energía dorada, alimentado por todas las almas que había robado a los jóvenes de Grecia. Aristófanes, asombrado por la magnitud del objeto, exclamó: ¿por todos los dioses? ¿Es ahí donde están atrapadas las almas? En ese momento apareció Circe, más poderosa que nunca gracias a la energía robada. Majestuosa y terrible, con ojos que brillaban como soles y una sonrisa que helaba la sangre, la hija de Helios proclamó: mortales insolentes. ¿Habéis venido a desafiar a la hija de Helios? Sus poderes se habían multiplicado enormemente con las almas capturadas, y la isla entera tembló con su ira. La batalla que siguió fue épica, pero no se libró con espadas de bronce ni lanzas afiladas. Aristófanes y los jóvenes liberados lucharon usando las virtudes que habían recuperado: valor, sabiduría, templanza y justicia. Formaron un círculo alrededor del gran espejo, y cada uno irradió una luz dorada que emanaba de su alma purificada. Por la sabiduría de Atenea, gritó Aristófanes. Por el valor de nuestros antepasados, respondió otro joven. Por la justicia de Zeus, añadió un tercero. Y todos juntos exclamaron: por la templanza que nos hace libres.
Las virtudes combinadas crearon un rayo de luz pura que se dirigió directamente hacia el gran espejo de Circe. La hechicera lanzó hechizo tras hechizo para defenderse, pero las virtudes de los jóvenes eran más fuertes que su magia corrupta. El espejo comenzó a agrietarse, emitiendo sonidos como campanadas celestiales que resonaron por toda la isla. Finalmente, el gran espejo se quebró completamente. En ese momento, todas las almas atrapadas fueron liberadas como miles de mariposas doradas que volaron hacia el cielo y comenzaron su viaje de regreso a sus cuerpos por toda Grecia. Los espejos menores, que habían estado esparcidos por las polis helenas, perdieron inmediatamente su poder y se convirtieron en simple metal opaco, incapaz ya de mostrar visiones falsas. Circe, derrotada pero no destruida, se alzó entre las ruinas de su gran espejo. Aunque había perdido gran parte de su poder, su naturaleza divina le impedía morir. Con una sonrisa amarga y profética, pronunció una última maldición: los espejos volverán bajo diferentes formas en épocas futuras. Solo aquellos que recuerden las virtudes de sus antepasados podrán resistir su encanto. Dicho esto, desapareció en una nube de humo dorado, dejando la isla vacía y silenciosa. El regreso de Aristófanes y sus compañeros fue triunfal. Las ciudades de Grecia despertaron como de una pesadilla. Los jóvenes, liberados del hechizo, regresaron a sus actividades normales. El ágora de Atenas volvió a llenarse de debates animados, los gimnasios resonaron nuevamente con el sonido del entrenamiento, y los templos se llenaron de fieles que rendían honores a los dioses. Los festivales dionisíacos regresaron con renovada energía, y las doncellas volvieron a ser cortejadas con liras y poemas. Desde entonces, los griegos enseñaron a sus hijos la historia de los espejos encantados. En cada gimnasio se grabó una máxima en mármol que brillaba bajo el sol: el verdadero reflejo se encuentra en las acciones virtuosas, no en visiones falsas. Los festivales dionisíacos incluyeron representaciones teatrales del mito, donde actores interpretaban los papeles de Aristófanes, Circe y Atenea para recordar a las futuras generaciones esta importante lección. Los filósofos utilizaron este mito para enseñar sobre la diferencia entre apariencia y realidad, entre las ilusiones que seducen al alma y las verdades que la liberan. Las escuelas filosóficas volvieron a llenarse de estudiantes ávidos de sabiduría, y los rollos de papiro fueron nuevamente consultados y copiados con fervor. Los sabios recordaron y enseñaron que la juventud, como el bronce recién forjado, debe ser templada con disciplina, amistad verdadera, servicio a la comunidad y contemplación de lo divino. Solo así puede resistir los hechizos que buscan corromper el alma y apartarla de su verdadero propósito, la búsqueda de la excelencia y la virtud. Esta sabiduría se transmitió de generación en generación, convirtiéndose en parte fundamental de la educación griega. Cuando los vientos del norte traían rumores de nuevos encantamientos en tierras lejanas, los ancianos se reunían en los acantilados al atardecer y susurraban entre ellos: «Circe nunca duerme». Y otro completaba: «Pero tampoco Atenea». Mientras honremos a la sabiduría y cultivemos las virtudes, ningún espejo falso podrá apresar nuestras almas. Esta frase se convirtió en un mantra protector que los padres enseñaban a sus hijos antes de dormir. Así termina la historia de los espejos encantados, que nos enseña que la verdadera belleza y gloria no se encuentran en reflejos mentirosos, sino en la vida vivida con virtud, en compañía de amigos verdaderos, al servicio de la polis y en armonía con los dioses inmortales. Este mito perduró a través de los siglos, recordando a cada nueva generación que las tentaciones más peligrosas no siempre vienen con apariencia terrible, sino que a menudo se presentan como los deseos más hermosos de nuestro corazón, y que solo la sabiduría, el valor, la templanza y la justicia pueden proteger el alma de caer en sus redes doradas.